14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España, son españolísimas. Es la primera ministra a la que escuchamos dar explicaciones en sede parlamentaria más de 25 días después de la entrada de unos 80.000 migrantes en Ceuta. Margarita Robles está compareciendo en la Comisión de Defensa del Congreso desde las 12:30 de la mañana. Le llegó al GEMAD, se transmitió a otros ministerios, se quedó estancado en... Es sonido en directo y siguiendo esta comparecencia está Javier Bañuelos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde allí, como escuchamos, Robles está defendiendo que cualquier intento de agresión a ambas ciudades autónomas lo es a toda España y, lo más importante, ha confirmado por primera vez lo que ya adelantó la SER, que el CNI sí compartió información con las fuerzas de seguridad y con la delegación del Gobierno de Ceuta antes de que se produjese la entrada masiva. Esto contradice la versión que ha dado Interior de que en ningún momento tuvieron información previa. Sí, te decía Javier que de hecho la ministra Robles ha dado las gracias a los 25 agentes del CNI desplegados en el terreno, agentes que detectaron lo que se avecinaba en Ceuta. La ministra de Defensa confirma cómo avanzó la SER que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, sí avisó al Ministerio del Interior. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. La ministra de Defensa confirma que ya desde el 9 de julio, un día después de la sentencia del Supremo, detectaron que comenzó la actividad viral en Marruecos, animando a entrar en Ceuta, aprovechando una supuesta brecha de seguridad en la frontera de Ceuta. De hecho, entre el 12 y el 26 de julio detectaron un importante incremento de llegada a Ceuta de migrantes a nado, una media de 150 al día. Pero la fecha clave aportada hoy por la ministra Margarita Robles fue el 29 de julio, es decir, un día antes de la entrada masiva. Ese día el CNI ya detectó y avisó de lo que se avecinaba. El día 29 se produce una convocatoria en redes por grupos de WhatsApp y de Facebook en la que se insta a la gente a intentar entrar a nado y saltando la valla, aprovechando, se dice en esos grupos, la celebración de las fiestas del Trono. Esto sobre los días previos. En cuanto a la situación que vino después, la ministra Robles reconoce que hasta el 4 de agosto, es decir, 4 días después, no comenzaron las patrullas móviles del Ejército por las calles de Ceuta. 1.600 han hecho ya hasta la fecha. A nivel político, la ministra admite que de esta crisis aprenderá lecciones y sacarán consecuencias, pero reconoce que no se llegará a saber toda la verdad. No nos engañemos. Hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse. Otras que incluso no llegaremos a conocer. Llamativo también que, a diferencia de sus últimas intervenciones, de momento la ministra Robles no ha hecho ninguna mención directa al papel que ha jugado el Gobierno de Marruecos en esta crisis, tan solo este mensaje genérico. Actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización. Está a punto de iniciarse ya la réplica de la ministra de Defensa aquí en el Congreso, ministra que, por cierto, ha recurrido a la misma expresión que el PP para definir esta crisis. Margarita Robles también ha hablado de invasión. Gracias, Baño. Con cualquier novedad volvemos contigo. Un abrazo. A Robles le acaba de contestar su propio compañero, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se mantiene y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que sigue en marcha, acaba de asegurar que no había ningún aviso que hiciera prever que pasaría lo que pasó. ¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, teniendo en cuenta lo que había acontecido el 17-18 de mayo de 2021, simplemente algo que fuera parecido, ya no a lo de 30 de julio de este año, sino al 21, donde entraron 10.000, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias, excepcionales, que fueran necesarias?
En el Congreso también está Julia Molina. Julia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julia, Robles es la primera del total de 8 ministros que van a comparecer los próximos días. Es, como decimos, la primera vez que el Gobierno da una explicación delante de los grupos parlamentarios. Y esta contradicción de versiones entre Robles y Marlaska la está aprovechando el Partido Popular. Sí, el PP ha aprovechado las palabras de la ministra para instalar la idea de que esta crisis era evitable. La portavoz Esther Muñoz ha incidido en que el Gobierno está ofreciendo versiones contradictorias. Hoy también sabemos que había informes del CNI, de la inteligencia militar del CIFAS y de la Policía Nacional los días previos advirtiendo. Usted misma nos ha reconocido que ya se veía en redes lo que iba a pasar. Así que ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI, el CIFAS, la Policía Nacional o Marlaska? También Junts ha señalado la división entre los ministerios del Interior y Defensa. Aquesta contradicció pública entre dos ministeris clau com és Defensa i Interior és inadmissible. Decía el diputado Gavin Valls que las contradicciones son inadmisibles. En Sumar respaldan la actuación del Gobierno, aunque reprochan que se hable de invasión y no de crisis migratoria, y marcan distancia con los socialistas al decir que Marruecos no ha actuado de manera amistosa. En Esquerra han defendido que Sánchez no ha actuado bien y que la crisis ha desbordado al Gobierno. En estos momentos interviene Bildu, que le ha pedido a la ministra que dé más detalles sobre la información que manejaba el CNI. Gracias, Julia. Lo mismo, te mantenemos conectada. Esta del Congreso es una de las imágenes del día. Las otras dos se han producido antes de que empezase esta comparecencia de Robles. Por primera vez desde que comenzó esta crisis migratoria, se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente Pedro Sánchez ha presidido el primer Consejo de Ministros después del verano. Esta mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación. En estas dos reuniones, tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en esa rueda de prensa que sigue en marcha, el Gobierno ha declarado primero la situación de interés nacional por esta crisis y después ha constituido este mando único que va a tener como cabeza visible al ministro Ángel Víctor Torres, como ha explicado él mismo. Un movimiento que tanto Ceuta como la oposición le llevaban pidiendo al Ejecutivo desde el día 1 de esta entrada masiva, pero que el Gobierno ha decidido retrasar hasta hoy, coincidiendo con la vuelta de Pedro Sánchez de vacaciones. En la Moncloa está Guillermo Lerma. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro Ángel Víctor Torres no ha querido explicar por qué el Gobierno hace hoy lo que el Ejecutivo de Ceuta le lleva pidiendo desde el inicio de la crisis, esa constitución del mando único. Se ha limitado el titular de Política Territorial a poner en valor las decisiones que sí se han tomado durante estas 3 semanas y el hecho de que la mayoría de personas que entraron de forma irregular volviesen a Marruecos voluntariamente. Ha reconocido Torres que el proceso es complejo y por eso no ha querido por ahora dar más detalles de qué plazo se da el Ejecutivo para conseguir que la normalidad vuelva a la ciudad autónoma. La Moncloa pide, eso sí, colaboración también a la oposición. El Gobierno de España no ha dejado de trabajar y también el Gobierno de la Comunidad de Ceuta. Y yo apelo también a que lo haga la oposición con propuestas constructivas y echando una mano, que fue lo que ocurrió en el año 20 en Canarias cuando tuvimos un fenómeno como este. Lo tengo que decir porque entonces yo gobernaba y otros que estaban en la oposición tuvieron una actitud leal y lo tengo que pedir. Y por tanto, nosotros vamos a trabajar, y estoy convencido que así va a ser, en que cada día vamos a ir a mejor en una situación en la que el Gobierno de Ceuta y el Gobierno de España y también cualquier gobierno que esté en la solución de los problemas o cualquier organización política debería arrimar el hombro y arremangarse. Torres se va a desplazar de manera inmediata a Ceuta. La portavoz ha asegurado que el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso para dar explicaciones si así se lo piden. La prioridad, dice el ministro, es la devolución de todas las personas a sus países de origen, pero con garantías y derechos. Gracias, Lerma. Por su parte, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, acaba de reaccionar a esta información que ha dado la ministra Margarita Robles de que sí compartió el CNI información con las fuerzas de seguridad y con la delegación del Gobierno de Ceuta antes de que se produjese esa entrada masiva. Escuchamos. Sinceramente creo que ha confirmado un hecho notablemente grave, ¿no? Porque yo desde luego
no tenía conocimiento de esto que usted me está diciendo, pero sí que puedo validar y avalar el excelente trabajo que realizan los servidores públicos de nuestros servicios de inteligencia. Antes, Vivas ha dicho que necesitan al gobierno para poder salir de la UCI. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Sin el gobierno central es imposible salir adelante. Esa estancia en la UCI de la que habla Vivas puede convertir a la institución autonómica en una situación incluso peor. Porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. Y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista, pero es que el 15% de incremento de la población que necesitan servicios y que están en una situación de absoluta precariedad, si a eso le unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, pues ponen en evidencia que no es ninguna exageración. Le pide al Gobierno de la Nación que haga lo que hasta ahora no ha hecho. Demanda revertir la situación, la salida de todas las personas que entraron y un plan de futuro. Como dato, el gasto en el área de menores en agosto asciende a 13 millones de euros y la recogida de residuos se ha incrementado un 25%. España, que como nos contaba Mayuelos, sigue con su discurso muy moderado como poco, en torno a Marruecos, mientras que este país se ha vuelto a referir a Ceuta y a Melilla como ciudades que tienen que ser liberadas. Ha ocurrido esta mañana durante una ceremonia religiosa a la que ha asistido el rey Mohamed VI. Pablo Morán. Fue anoche en una ceremonia en honor al profeta Mahoma en el que se celebraba el aniversario de su nacimiento, un acto de profunda carga religiosa pero con sello político, al celebrarse en el Palacio Real de Rabat, en presencia del rey Mohamed VI y con esa apelación clara y directa a Ceuta y Melilla. Fue durante el discurso del ministro de Asuntos Islámicos, Hamed Tafik, en el que se ensalzó la obra de eruditos musulmanes de origen ceutí en estos términos, presentando su obra como himno de los marroquíes en su movilización para liberar las ciudades ocupadas de la costa atlántica a principios de la era moderna, aseguró este ministro ante el monarca alauí que presidía esta ceremonia. Ese es el contexto diferencial respecto a otras declaraciones en las que Marruecos ha reivindicado derechos históricos sobre Ceuta y Melilla desde el inicio de la crisis migratoria. La última, el pasado viernes, cuando el ministro marroquí de Justicia reivindicó ese derecho histórico de Marruecos sobre las ciudades autónomas y reclamó un mecanismo de diálogo con España. Sobre el terreno, y es importante insistir en esto, miles de menores siguen malviviendo en las calles de Ceuta. En Hoy por Hoy, la directora de Influencia, Programa y Alianzas de UNICEF, Lara Contreras, ha asegurado que para solucionar la situación de las niñas y niños que siguen aquí todavía, van a hacer falta meses. Contreras ha explicado que siguen sin tener un dato aproximado de cuántos menores están en la ciudad autónoma, que el proceso de filiación está siendo lento, pero que son más de 2.600. Las cosas van muy poco a poco. Es verdad que la semana pasada, sobre todo en el caso de las niñas, se empezaron a afiliar y a buscar centros para garantizar su protección, pero los niños siguen siendo uno de los temas olvidados. Es verdad que se hablan ya de 2.600 niños y niñas en Ceuta, pero creemos que puede haber más niños, porque, repito, en las calles, en el polígono del Tarajal o incluso en la propia playa del Trampolín había niños que no se habían reconocido como niños. Es por eso que ha reclamado refuerzos si se quieren acelerar los trámites. Ha asegurado que no tienen constancia de que se hayan producido avances sobre lo que adelantamos en la SER, de que 500 niñas van a ser acogidas en la península, y ha añadido que muchos de estos menores que están siendo identificados no están pasando por el proceso garantista en el que se les hace la entrevista y se les pregunta lo que quieren hacer. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a explicar bien todo este proceso. ¿Qué está pasando con los menores y a qué hace referencia Contreras con esto de no pasar el proceso garantista? Se refiere exactamente al grupo de menores con perfil de solicitantes de asilo que estaban en la playa del Trampolín y que ahora están siendo trasladados, por ejemplo, a esas instalaciones en el parking del embolsamiento. Esos menores no han pasado por el sistema del menor, no han sido identificados por la policía y, por tanto, carecen de garantía, digamos, en el proceso para ser filiados y pasar a ese registro de 2.600 que ahora mismo es provisional. Recordemos, Javier, que la ley del menor en España es muy garantista. En ningún momento se habla de menores extranjeros o españoles.
Una vez que un niño entra en situación de desamparo, como han entrado solos sin sus padres a Ceuta, lo primero que deberían hacer las autoridades es darles protección, llevarles a un lugar seguro. ¿Qué ha pasado? Que todavía hay centenares de niñas, especialmente, que siguen en polideportivos en instalaciones que no son de la ciudad autónoma ni del sistema de protección. Hoy mismo, por cierto, han sido llevadas algunas de estas niñas a la comisaría del Tarajal, a la frontera, donde la Policía Nacional las ha filiado. Filiados hay unos 2.600, pero como decimos, prácticamente un mes después no se sabe la cantidad exacta de menores que hay en la ciudad autónoma. Una vez que están ya en el sistema de protección, que están filiados, es cuando se les pasa al Sistema Nacional de Menores No Acompañados, que es del Ministerio del Interior. Una vez con todos esos datos y una vez puestos en marcha los expedientes, es cuando podrían ser trasladadas a la península. Nico, ya ha pasado casi una semana desde que el Gobierno anunció que se iban a habilitar un total de 4 espacios en Ceuta para atender a los migrantes. Ayer nos contaban desde la ONG ACCEM que en el asentamiento de Loma Margarita había unas 1.100 personas, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Tenemos datos de cuántos migrantes están en los, por el momento, 2 espacios que están operativos? De momento el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el encargado de esta acogida humanitaria, y no da los detalles concretos. Habla de 2 de las 4 instalaciones anunciadas la semana pasada por la ministra del Masais como ya operativas, y en esas 2 instalaciones se calcula que habría ya unas 1.600 personas. Digamos que el plató de las televisiones está haciendo esa parking del embolsamiento, que es el lugar donde se pasaban todos los coches de camino a la frontera con Marruecos. Están esas tiendas de campaña militares y se agolpan muchos de los que siguen desesperados en las calles prácticamente un mes después a las puertas solicitando entrar a ser acogidos a esa instalación que gestiona una de las entidades. Está ACCEM, está CEPAIN y hay otra ONG que se va a hacer cargo de ellos. Así que ese plan, digamos, de sacarles de las calles, del trampolín, de los montes, etcétera, etcétera, va más lento de lo que se marcaba la semana pasada el Masais y de lo que anunciaba en esa entrevista con la cadena SER, que hablaba de ampliar esa posibilidad de hasta 4.000 plazas, que eran el número de comidas que se daban ese último día en la playa del Trampolín. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. En Ceuta son muchos los sectores económicos afectados. Ayer contábamos ya que la estimación de las pérdidas asciende a 28 millones de euros. Y esta mañana la presidenta de la Confederación de Empresarios de la Ciudad Autónoma, Arantxa Campos, ha pedido en Hoy por Hoy una moratoria en el pago de impuestos y también en las cuotas de la Seguridad Social. Aquí tenemos sectores que son dedicados al turismo, al turismo y a lo que es el verano, ¿no? Por ejemplo, chiringuitos de playa, todos los paseos por el litoral, todos los guías turísticos, todo ese tipo de empresas que se dedican principalmente al turista, eso están en cero total. Esto se lo ha podido explicar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sigue en Ceuta y que después de reunirse con Vivas, hoy se está viendo con empresarios y sindicatos. A la situación económica hay que sumar la situación sanitaria. Después de que ayer se acordase con las comunidades el envío de 45.000 dosis de vacunas, el secretario de Estado de Sanidad está visitando los centros de la ciudad para censar las necesidades del sistema. Padilla, como nos contó anoche en Hora 25, reconoce que se ven al día 70 pacientes más de lo habitual, pero que aunque la situación sigue siendo de tensión, no es de emergencia sanitaria, como quiere vender el Partido Popular, pese a la opinión contraria de los expertos. Marina Fernández. El sistema está tensionado, pero la situación excepcional que vive Ceuta no ha provocado hasta ahora cancelaciones ni de citas, ni de intervenciones, ni tampoco de las vacaciones de los profesionales sanitarios. Así describe el momento desde Ceuta el secretario de Estado, Javier Padilla, que reconoce que los sanitarios que están allí trabajando están cansados y estresados. De media, por ejemplo, en el hospital de Ceuta estamos viendo que se están viendo unas 70 personas más de lo que se veían al día en el año 2025. Ahora bien, esto se está haciendo también con un refuerzo de profesionales. Más de 90 hasta el momento contratados por el Ministerio, que, como ha confirmado en la SER Javier Padilla, no descarta sumar más refuerzos en función de cómo evolucione la presión asistencial. Sanidad confía en que con el traslado de migrantes a espacios en condiciones básicas de higiene y salubridad, la situación mejore. En los próximos días, además, van a empezar a llegar a la ciudad autónoma las 45.000 vacunas que han donado las comunidades para inmunizar a las personas que han entrado en Ceuta y también a la población que no esté al día con las vacunas. Esta entrevista a Padilla la pueden escuchar íntegra en cadenaser.com. Al margen de la situación en Ceuta, a la que volveremos con cualquier novedad desde el Congreso, una de las noticias de impacto de la mañana nos ha llegado desde Palma. Allí ha sido detenido un entrenador de voleibol después de violar a una adolescente de 15 años y dejarla embarazada. Mamen Municio.
Los hechos se remontan al mes de junio, cuando el joven invitó a comer a su casa a la adolescente y a otra compañera del equipo a las que entrenaba desde hacía varias temporadas. Después de la comida, una de las menores se marchó y la víctima se quedó en la vivienda. Según denunció, el entrenador la encerró en un cuarto, le exigió que se desnudara y finalmente la violó, advirtiéndole después que no desvelara lo sucedido. Después, el arrestado siguió hablando a la víctima a través de las redes sociales, pero la menor le bloqueó para que no pudieran retomar el contacto. Una familiar de la niña se extrañó de su cambio de comportamiento y cuando semanas después empezó a encontrarse mal, la acompañó a un centro hospitalario de Palma, donde se pudo confirmar que estaba embarazada. Tras la denuncia de la joven, se pudo identificar al agresor, que ha quedado en libertad con una orden de alejamiento. 2:49, menos de un minuto, hablamos de la bajada de las temperaturas también en el mar, en Málaga. Han pasado en apenas una semana de tener el agua a 29 grados a tenerla a menos de 16. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Hora 14. Javier Liébana. Después de un inicio de semana pasado por agua... Mira, loco. Qué locura, tío. Es, por ejemplo, el sonido ayer en Tarragona, donde cayó pedrisco de hasta 5 centímetros. Hoy se espera un día con mucha más estabilidad. Se espera que pueda llover un poco durante la tarde en algunas zonas del norte y del interior, pero no de forma violenta, y en el Mediterráneo nos podemos olvidar directamente de la lluvia. Va a haber más sol del que hemos visto por la mañana durante la tarde, y en el sur y en el este vamos a seguir con bastante calor. Con el sol en el cielo, es momento de volver a hacer repaso de daños en algunas zonas de Cataluña. A lo caído el fin de semana hay que sumar, como escuchábamos, lo caído ayer. Y lo peor ha vuelto a estar en los cultivos de Lleida y en Tarragona. Además, está siendo una mañana de nuevos problemas en Rodalies. Cristina Artacho, buena tarde. El temporal sorprendió a todos, ya que según las previsiones meteorológicas, Tarragona estaba fuera de peligro. En pocos minutos la lluvia inundó calles y parkings, la piedra generó daños en edificios y el viento hizo caer muchísimos árboles. Ahora mismo unas 2.000 personas siguen sin electricidad. La causa principal es la caída de un árbol sobrecableado. Durante horas hubo afectaciones en la movilidad y también se interrumpió el servicio de Rodalías. Donde sí que se esperaban fuertes tormentas era en la zona de Lleida. Allí la preocupación se centra en los cultivos. Por suerte se prevé poca afectación, ya que la mayoría de frutas de hueso ya están cosechadas y la pera se ha recolectado en un 70%. A todo esto, en el Parlament, la oposición ha criticado que el Govern no mandará ninguna alerta y ha pedido explicaciones. El Govern ha defendido que en temporales como el de ayer, el nivel de aviso se da súbitamente y que son los servicios de emergencias quienes deciden si es útil mandar la alerta. Y una prueba de que han bajado las temperaturas la tenemos en Málaga. Allí, después de alcanzar el récord histórico de temperatura del agua con casi 30 grados, una semana después, el agua del mar Mediterráneo allí está 13 grados más fría. Es otro récord, pero a la baja en pleno agosto. Málaga, Jesús Sánchez. Según la boya del puerto de Málaga, el anterior mínimo era de 16,3 grados. Se alcanzó en agosto de 2014, hace ahora 12 años. El dato de ahora sorprende todavía más por el contraste. Y es que hace apenas una semana, el pasado 18 de agosto, el agua de la bahía malagueña estaba rozando los 29 grados, a apenas unas décimas del récord de calor para un mes de agosto. En 7 días, la temperatura ha caído 13 grados. Se ha pasado de rozar un récord de calor a establecer el récord de frío. Los expertos aquí ya advierten que estos cambios bruscos de temperatura en el agua del mar está dentro de cierta normalidad. Con todo, advierten que es necesario analizar con más detalle estos registros para poder realizar una valoración más profunda. En principio, no creen que esto pueda afectar a la materia viva en la bahía de Málaga.
Todos estos días estamos hablando de lo que están subiendo los precios. Lo hemos visto en los carburantes, lo hemos visto en lo que nos cuesta una noche de hotel. Y hoy les contamos lo que está creciendo la inflación en la industria. Ha subido un 9,2% en julio por culpa de la energía. Claro, y todos estos costes que asume el sector acaban repercutiendo en el bolsillo de los consumidores. Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y los precios industriales se han vuelto a disparar en julio, según lo que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Y esta subida es por culpa, como dices, de la energía, porque los precios energéticos en un solo mes se han encarecido un 9%. Eso es lo que está empujando la subida de costes para las industrias, que al final no van a tener más remedio que terminar trasladando estos precios más altos al coste final de venta de sus productos a los consumidores. Lo que nos dice hoy el INE es que la inflación industrial se sitúa en el 9,2% en julio. Vuelve a subir, por tanto, después del descenso del último mes, y en lo que llevamos de años, si comparamos los precios de la industria de enero a julio, lo que vemos es que, por ejemplo, los vinculados con el petróleo se han encarecido un 48% y los que tienen que ver con la electricidad son para la industria un 17% más caros que cuando empezó el año. Subidas de precios que al final terminamos notando nosotros en el bolsillo. Gracias, Jordi. Veremos si esto repercute también en el precio de los alimentos. En este sentido, las organizaciones de consumidores COAG y CECU han denunciado que en nuestros supermercados se están comercializando frutas y hortalizas etiquetadas como israelíes, pero procedentes de los territorios palestinos ocupados. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, en concreto frutas y hortalizas que estarían entrando en el mercado europeo y el español y que, a pesar de estar etiquetadas como originarias de Israel, procederían de asentamientos ilegales en territorios palestinos. Ante los indicios de varias investigaciones, la Federación de Consumidores y la Organización de Agricultores COAG han presentado ante la Dirección General de Consumo una denuncia para que se investiguen estas prácticas que, de confirmarse, incumplirían el decreto que desde hace un año prohíbe expresamente la importación de productos que provengan de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Las personas consumidoras necesitamos información veraz sobre el origen de los productos que consumimos. Es la manera que tenemos de poder tomar decisiones de consumo acordes con nuestros valores y de fomentar cambios sociales y políticos también. David Sánchez es director de CECU. Desde la organización recuerdan que en los últimos años España ha sido uno de los principales mercados de productos provenientes de Israel. Precisamente en Oriente Próximo, después de que en las últimas horas Estados Unidos haya presentado la que ha llamado Operación Marginado Económico contra Irán, Pakistán está tratando de rebajar la tensión y ha asegurado que se están produciendo avances para conseguir un memorándum de entendimiento entre ambos países. Entre los muchos frentes abiertos por Donald Trump está una de las grandes olvidadas, que es Cuba. Nuestra compañera Victoria García ha recopilado los testimonios de cubanos que muestran la desesperación que sufren por el bloqueo de Estados Unidos. Siguen, por ejemplo, teniendo apagones de entre 18 o 20 horas. Con una situación tan precaria, ¿cómo logran los cubanos sobrevivir? Les preguntamos a algunos en la semana en la que Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones contra Cuba con la intención de hacer caer al régimen, pero en realidad repercuten en la ya de por sí deteriorada sociedad cubana. ¿Cómo sobreviven los cubanos a apagones de más de 24 horas? Y la respuesta es bastante complicada, porque ni los cubanos que aún quedamos acá en Cuba sabemos cómo logramos sobrevivir. La cartilla de racionamiento no tiene carne ni proteínas, leche para los niños en polvo solo una vez al mes, no hay queso ni derivados lácteos y hasta el pan escasea. De vez en cuando hay días que dejo almorzar, de comer no tanto, pero almorzar sí. Lo más difícil que se vive aquí el día a día, el cubano, es el problema de la alimentación. Está muy difícil el tema de la alimentación, los productos están muy caros. Un pan es lo que me toca a mí. Ha habido semanas que solo han tenido 8 horas de luz en 7 días. La sanidad no tiene medicamentos, las universidades cerradas, los colegios sin clases, solo los de proximidad, y en Cuba se sienten olvidados del resto del mundo. 3 minutos para las 3 de la tarde. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Hora 14. Javier Liébana. El famosísimo director de cine Ridley Scott se sirve de uno de los actores del momento, Jacob Elordi, para hacer La constelación del perro. La película, que va sobre un mundo apocalíptico, la ha presentado esta mañana y nos lo cuenta Lucía Bermúdez.
Ridley Scott es uno de los mejores directores de cine de la historia. Me llamo Máximo Décimo Meridio. Alien, Gladiator o Blade Runner son algunas de sus obras maestras que marcaron un antes y un después en la historia del séptimo arte. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. Esta semana llega a los cines su nuevo título, La constelación del perro, con un elenco estelar. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte. La cinta se sitúa unos años después de que un virus aniquilara a prácticamente toda la humanidad. Cansado de no moverse de su refugio, el protagonista un día decide emprender un viaje para intentar descubrir un sitio mejor. Solo estamos nosotros intentando aferrarnos a él. Tras años retratando desastres llenos de criaturas, tecnología y guerra, con esta cinta Scott intenta dar respuesta a una pregunta muy simple. Cuando sobrevivir deja de ser la batalla de cada día, ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda? Y Ejido, que sepas que hemos sido engañados. A ver. Damas y caballeros, llegaron los reyes. Bienvenidos a la Universidad del Perreo. Porque el cantante reggaetonero Wisin ha explicado que su Universidad del Perreo es en realidad su nuevo álbum. ¿Qué te parece? Pues que hemos sido engañados. Yo pensé que lo decías por el Valladolid, pero mejor que sea por esto. No, tampoco lo decía por el Leganés, pero bueno. No, tampoco. No, de momento no vas a apuntarte a la Universidad del Perreo, ¿no? Bueno, de momento no, porque no tengo cadera. Bueno, pues por lo menos te escuchamos en Ser Deportivos. Eso sí. Venga, hasta mañana, adiós. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.